Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá. La verdad que es un placer. La verdad que es algo que teníamos muchas ganas de hacer hace muchísimo tiempo. Y es algo que realmente desde juventud lo venimos haciendo, nos lo venimos planteando, que es el hecho de pensar, repensar, reflexionar y profundizar en los conceptos del peronismo. Muchas veces lo que decimos es que se habla mucho de peronismo, se habla mucho de peronismo, se habla mucho de peronismo, pero no se hace peronismo. Pero bueno, justamente en este hacer, sin una profunda reflexión y sin tener hacia adentro los conceptos que están intrínsecos en la doctrina, es difícil hacerlo con el tino que debemos hacerlo. Así que sin ir más lejos, porque es que hable yo no tiene mucho sentido, le voy a pasar la palabra a la compañera Pimpi Colombo para que haga una presentación a nombre de Capital Federal. Gracias, Colo, gracias a los compañeros que están hoy aquí. Felicitaciones a los compañeros de Juventud por esta iniciativa. Muchísimas gracias, Alberto, Germán. La verdad es que si hay algo que nos hace falta permanentemente es poder reflexionar y vincular todo lo que es nuestro pensamiento con nuestra acción política. Nosotros somos un espacio que ha construido con mucha humildad una herramienta electoral. La hemos construido en la capital, la hemos construido en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Tierra del Fuego. Estamos a punto de poder ser una organización nacional para los procesos electorales, pero sobre todas las cosas, somos parte del movimiento peronista. Somos parte de los que hoy también nos estamos encontrando en el hecho de que se vuelve a sufrir un agravio desde afuera, por más diferencias políticas que nosotros venimos teniendo desde hace muchos años con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por más que no compartimos la conducción política que ella le ha dado a su centralidad política todos estos últimos años. Nos pasa como siempre, cuando nos agreden de afuera, nosotros seguramente nos vamos a encontrar en la doctrina. ¿Y qué mejor para encontrarnos en la doctrina que encontrarnos con un profesor como Alberto, que encontrarnos con los jóvenes que se quieren formar y están ávidos, y estamos ávidos, aún los que no somos tan jóvenes, porque no hay nada como para mantenernos así como estamos nosotros, jóvenes, ¿verdad, Alberto? Que tener siempre la esperanza, la fe, la convicción y la acción para que la revolución justicialista nunca pierda ese fuego, porque el pueblo lo necesita, porque la patria la necesita y porque nosotros tenemos un compromiso de mantenerlo. Así que yo te agradezco, Alberto, que estés aquí. Esta es la sede de nuestro partido nacional, la sede nuestra de Capital. Han hecho muy bien los compañeros de no invitarte ahí, porque ahí quedan todos así, del frío, porque es un subsuelo insoportable. Así que acá estamos un poquito más protegidos. Yo solo me voy a excusar con ustedes que yo tipo 7:30 tengo que volar porque tengo que participar de una conferencia que es por Zoom, tengo que irme a un lugar donde la pueda hacer, pero agradezco mucho que me hayan invitado y agradezco poder escucharte, compañero. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pimpi. Bueno, y también tengo que agradecer a los compañeros de otros lugares, de otros lugares que han venido, así que la verdad muchísimas gracias a Ituzaingó, también hay otro chico de Ituzaingó, a los chicos de Burlingame, así que muchísimas gracias, y al resto de los compañeros, hay muchos que lo están viendo por Twitter, Instagram, y si no va a quedar grabado también. Bueno, Alberto, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tenemos para contar de todo esto que está pasando? La verdad teníamos muchas ganas de hablar con vos hace mucho tiempo, justamente porque queremos pensar el peronismo. Bueno, yo agradezco a ustedes que me hayan invitado. La invitación me llegó a través de Julio Bárbaro, que me llamó, después convine con vos, y bueno, vamos a tratar de a ver qué decir algo, no es un tema específico, pero a mí me da toda la sensación que estamos en una etapa de una gran confusión de ideas. Confundida está la inteligencia. Nosotros tenemos que, de alguna manera, restaurar
la inteligencia nacional, peronista por supuesto y nacional en general. La inteligencia ha sido bastardeada. En mi caso yo he trabajado muchos años sobre el tema de la metapolítica. Esta disciplina se ocupa de estudiar las grandes categorías que condicionan la acción política. Todo esto que nosotros estamos viviendo, los agentes políticos que tenemos de hace 40 años esta parte, son agentes políticos condicionados por las grandes categorías. Por grandes categorías que pueden ser, pongámosle el progresismo, que me decía, ¿no? ¿Qué es? ¿Nosotros estamos en contra del progreso? No. Entonces, restaurar la inteligencia es que la inteligencia distinga. Esto lo decían los filósofos antiguos, decía, distingere ut iungere, distinguir para unir. El primer rasgo de la inteligencia propia es la distinción. Hay que saber distinguir. En el caso del progreso, para poner una categoría, que son muchas las categorías que condicionan. Una cosa es la idea de progreso. ¿Quién de nosotros puede estar en contra del progreso? Ninguno. ¿Qué era el progreso para los griegos? El paso de lo peor a lo mejor. Más simple imposible. El progresismo es dañino cuando se transforma en ideología. Cuando nosotros hacemos del progreso la bandera. Entonces siempre estamos arriba de la cresta de la ola. Siempre lo que sucede es viejo. El progresista tiene una ideología muy consolidada que es estar siempre a la vanguardia. Siempre en la vanguardia. Siempre proponer algo más. Esto se ve muy bien en el caso del peronismo, ha sido muy claro. Las luchas que ha tenido el peronismo ha tenido a dos frentes, con el liberalismo y con el marxismo. Entonces, ¿qué sucedía? Que el liberalismo siempre el liberalismo y el conservadorismo en general, porque es la ideología de la burguesía, de los comerciantes, en fin, de los industriales que viven del Estado, obviamente. ¿En qué consistía? La realidad es lo que es. La realidad es lo que es. Y para el marxismo, siempre, que es progresista, todo el progresismo hoy es socialdemócrata, kirchnerista también, ¿por qué no? Si el kirchnerismo es un progresismo de carácter nacional, pero es un progresismo al fin. ¿En qué consiste? Siempre que la realidad es lo que puede ser. Siempre lo que puede ser. Por eso el progresismo dio vuelta el apotegma del peronismo. Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. ¿Qué ha hecho el progresismo? El progresismo ha dicho, mejor es decir que hacer. Mejor es prometer que realizar. Lo ha dado vuelta. Y el peronismo no ha acusado el golpe. No ha acusado el golpe. Y dan vuelta a todos los argumentos. Porque Cristina Kirchner va presa. ¿Por peronista? No, si nunca lo fue. Va presa por chorra, que es un problema distinto totalmente. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es la realidad para el peronismo? La realidad es lo que es más lo que puede ser. Esto lo vieron bien algunos dirigentes sindicales, que no rompen la fuente de trabajo, pero siempre, como me dijo una vuelta, vaya falleció, pobrecito, me dice, pero siempre terminamos la negociación, dice, Perón, falta el espejito en el cajón del vestuario. El peronismo siempre trabajó, tuvo los pies en la realidad y siempre trabajó hacia adelante. Siempre buscó incidir en el futuro. Esto le da una ventaja excepcional, porque no es un movimiento cuya idea fuerza es lo que es. Si fuera lo que es, lo único que tiene es que acomodar las cosas. Entonces, ¿qué es? Es un conservadorismo.
conservadurismo popular, lo que ustedes quieran. No, no, no. Y si la idea es siempre correr, siempre poner la zanahoria delante del conejo, ¿qué es? No tiene en cuenta la realidad. El peronismo es lo que es más lo que puede ser. Y esto es un rasgo que lo tiene nada más que el peronismo. Hoy estaba leyendo un buen compañero que siempre escribe, que se llama Gote, es un muchacho de Mar del Plata, la vez pasada viene, y yo lo quiero mucho, escribe la diferencia entre el fascismo y el peronismo. Y entonces termina diciendo que el peronismo es un humanismo cristiano que va en auxilio. Es una pelotudez. ¿Por qué? Porque es cordialista. Entonces yo le pongo, tu visión es cordialista. Pero ¿quién va a estar en contra de auxiliar al prójimo? Un necio, un perverso. El peronismo no se diferencia del fascismo por eso. Se diferencia por la fuente de poder. Y esto es política. Para el fascismo, el Estado es la fuente del poder. El Stato fine y no el Stato meso. Para el peronismo, la fuente del poder, el sujeto político, es el pueblo. ¿Qué pueblo? ¿El pueblo de la cancha? No. ¿La muchedumbre? No. El pueblo libremente organizado. Para eso tiene las organizaciones libres del pueblo. Y ahí está el fundamento de la teoría política del peronismo. Yo lamento, porque tengo un libro que se llama Teoría del Peronismo, que se ha vendido como pan, pero hoy fui a un almuerzo y terminé a las 5 de la tarde, no lo pude ir a buscar, pero bueno. Después lo ponemos. O si no lo compro, yo qué sé. Y porque me invitó una legisladora que me quiere nombrar personalidad distinguida de la cultura y me invitó a comer. Entonces comimos una cazuela de mariscos. Qué bien. No sé lo que habrá salido esa cazuela. Nosotros te invitamos un vaso Seguro que salió más que las 48.000 pesos del coso, como se llama el empanauta. Entonces, fíjense qué interesante. El peronismo tiene siempre un mensaje hacia adelante. Siempre. Pero no perdiendo de vista la realidad. Entonces, es un realismo político. Nosotros estamos dentro del realismo político. Y este realismo político ha tenido expresiones, 1000 expresiones que ni los propios peronistas conocen. Por ejemplo, en el orden constitucional. Todos siempre hablamos de la Constitución del 49. Que yo he hablado con Sampay y con Ramela 20 veces. Yo era un muchacho ya, ilustrado, cuando éramos... Me querían. Y la Constitución del 49 es una Constitución que tiene el artículo 40, etcétera, etcétera, etcétera. Es una buena Constitución con un corte social, pero en orden al poder es liberal. Entonces, en el preámbulo que están las 3 banderas más en el nacionalismo cultural. Sí, no, están las 3 banderas. No habla, en la Constitución del 49 no habla de nacionalismo cultural. En el preámbulo sí. ¿En el preámbulo también? En el preámbulo. Bueno, mejor. Yo no me acuerdo. En el preámbulo y antes del preámbulo dice que constituir una sociedad socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Y la difusión de la cultura nacional. Ah, una cosa es que hable de la... Como el gran marco, digamos. Una cosa es que hable de la difusión de la cultura nacional y otra que hable específicamente del nacionalismo cultural, no habla. Habla de la recuperación, de la... Perón, años después, entonces ahí sí, Perón del 74 habla del nacionalismo cultural, específicamente en el proyecto argentino, pero es del año 74. La Constitución del 49 tiene en cuenta la cultura nacional, pero no específicamente el nacionalismo cultural. Y entonces me van a decir, ¿y qué hizo el peronismo? El peronismo inventó, porque teníamos dirigentes, allá en los años 50, dirigentes jóvenes, valientes, que no le tenían miedo, no estaban detrás de las alcahueterías de Perón y de alcahuetes, y entonces tenía dirigentes y ministros jóvenes.
El Tuco Paz, 33 años. Miranda, 29. ¿Cuánto tendría el médico? Carrillo. Carrillo. Carrillo tendría 40 y pico de años. Eran todos hombres contestatarios. ¿Y qué sucede? El peronismo saca en una provincia perdida la Constitución del Chaco. También la hizo valer para La Pampa y para Misiones, pero no llegaron a plasmar. ¿Y qué dice ahí en la Constitución del Chaco? La Constitución del 49 dice: no, los representantes del pueblo de la nación argentina, copia de la del 53, liberal, todo. Como vos decís muy bien, hace mención a las 3 banderas y la recuperación de la cultura nacional, pero no habla de nacionalismo cultural. No, esto hay que distinguir. Es interesante que antes del preámbulo también dice que la Constitución no puede ser un objeto de museo, sino que se tiene que ir actualizando según las necesidades del pueblo. Claro, entonces todo eso forma parte del entramado, pero no llega a la distinción. La del Chaco comienza nosotros, el pueblo trabajador, no es el pueblo trabajador, porque el sujeto es el pueblo, pero el pueblo trabajador, no es cualquier pueblo. Por eso cuando me dice es la columna de los trabajadores, porque el que trabaja es el que transforma la realidad. Y esa Constitución, por supuesto, que tuvo éxito, pero duró hasta el 56. ¿Y cómo fue? Bueno, yo le podría contar toda la historia. Pero ¿a dónde viene? ¿Cómo viene eso? Eso viene porque el Tren de las Nubes tuvo un trabajador croata que se llamó, que después fue Tito, el de Yugoslavia, que era marxista, disidente. Y entonces manda al secretario general de la CGT, Tyker Russell, lo manda a Argentina para un homenaje, porque él quería llevar una placa a Salta, poner que Tito trabajó ahí poniendo durmientes. Y este hombre va a la CGT. Bueno, va a la CGT, ¿qué hace la CGT? Hola, ¿qué viene este gringo? Nadie entendía nada. Habrán llamado a algún inmigrante croata. Y dice, no, nosotros tenemos una república cooperativa. Ah, mirá que bien, usted una república. Nosotros no, nosotros tenemos una república democrática, porque nosotros, la elección es a pluralidad de partidos. Y entonces, le dice el secretario general del CGT, esto está relatado, lo tengo puesto, y es verdad. Dice, mire, la verdad que nosotros, mucho no estamos en el tema, pero espere que lo acompañamos a ver a Evita, que está acá enfrente, cruzaron la calle y la fueron a ver Evita. Evita, ¿cuántos años tenía? 30 años. Hay que ir a ver, o a un tipo de 30 años en un cargo de eso. Ven el tema de los jóvenes. Lo recibe Evita. Ah, pero qué interesante. Le dice, pero ¿y cómo es? No, porque nosotros tenemos la República. Qué bien es la República Cooperativa, pero bueno, pero yo no sé, le dice, pero hay un teórico, Dujevich. Claro, dice, pero no tenemos plata. No. Y dice, bueno, nosotros le pagamos el pase, que venga Dujevich a hablar. Y Dujevich va a hablar y le dice, no, nosotros tenemos República Cooperativa donde las cooperativas son las que votan a los diputados. ¿Cómo? Los diputados salen de las cooperativas. Ah, dice, que son los que trabajan. Y entonces Evita le dice, sería interesante darle el voto a los que trabajan la tierra, a los hijos de la tierra. Mire, yo tengo un amigo en el Chaco que tiene que hacer la Constitución, que se llama Gallardo, que es albañil. Gallardo de libro lo vería en la biblioteca. Y va. Y de acá no acompaña a nadie, creo que un sindicalista lo acompaña. Se me fue el nombre. Van al Chaco, llegan a ver a Gallardo y dicen, sí, nosotros estamos haciendo la cooperativa. Y dice, no, ¿por qué? ¿Por qué no habla con un amigo mío que es Millán Ford? Millán Ford era un hijo
Millán criollo y Ford era norteamericano, la madre. Y hablaba inglés. Y el profesor yugoslavo hablaba inglés. Entonces le dice Millán, le dice, bueno, pero nosotros somos democráticos. Así que la idea es que los diputados sean elegidos tanto por las organizaciones sociales como por los partidos políticos. Fíjense qué idea elemental. ¿Y cuántos diputados van a ser en el Chaco? 30. Entonces podemos hacer 15 elegidos por las organizaciones sociales y 15 por los partidos políticos. Se rompe el monopolio de la representatividad liberal del partido político, porque todos ustedes, ellos, Impi, que fundó el sindicato y viene remando en dulce de leche de toda la vida, tuvo que crear un partido para entrar en la Cámara. ¿Y cuántos sindicalistas? No importa. Pero, ¿me entienden cuál es el corset institucional, ideológico que tiene el sistema político? Que tienen que crearse un partido político para llegar a... Porque tienen el monopolio de la representación. Y esta cosa, y esta constitución rompió el monopolio. Entonces, cuando la gente iba a votar, tenía la lista de los partidos políticos, socialista, radical, peronista, conservador, y por otra parte tenía la lista de ¿qué? De la cooperativa de los algodoneros, de los leñadores, los sindicatos, y así llegaron 15 diputados y 15 diputados. Cuando lo presenta Evita dice, estos 15 diputados son la voz de la tierra. Fíjense el peronismo. Y yo le pregunté a Sampaio, digo, ¿pero usted sabía esto? No, no podíamos hacerlo, voltean a Perón, los norteamericanos lo voltean. Le pregunté a Ramela. Ramela era de la Internacional Católica, un viejo que iba a la casa. Sampaio también, ¿no? Pero Ramela más. Tenía 14 hijos. ¿Y de San Juan. Vos en esa época? 27. 27, no. Bueno. No, yo no. Pero yo les cuento esto porque el peronismo inventó, no tuvo miedo. Y no hubo nadie que se planteara como el genio ilustrado que le voy a decir lo que tiene que hacer. Perón siempre dejó hacer. Siempre dejó hacer. Lo que pasa que siempre ha tenido un montón de tarambanas alrededor que nunca han estudiado ni leído lo que él... El problema del peronismo es que nadie ha leído a Perón seriamente. Cuando a mí salió hace muchos años, estaba Fermín Chávez al frente, salieron las obras completas de Perón. Salieron como 17 o 20 tomos. Entonces a mí me tocó hacer prólogo de los Vendepatria, que son el escrito económico de Perón. Pero por favor, es todo esto mismo en economía. No lo escucharon. De modo tal que yo le digo, ante este marasmo que ahora se produce, que se produjo entre ayer, como dice, la agresión que sufre el peronismo, porque es una agresión al peronismo, pero este marasmo de falta de dirigente y de todo esto que está sucediendo, nosotros tenemos una ocasión extraordinaria para crear, para inventar, para hacer funcionar la inteligencia, hacer distinciones claras. Este chico Gote está muy bien lo que hace, pero tiene que afinar un poco la inteligencia y distinguir claramente al peronismo del fascismo. Si hay alguna incidencia ideológica sobre el peronismo, es Yugoslavia. Si hay alguna, no creo, porque ellos eran una república cooperativa y nosotros somos una república democrática a participación múltiple de partidos. ¿Me explico? Bueno, yo tendría que, esto es una primera parte, una segunda parte sería hablarles de la metapolítica, pero hay un muchacho que me llegó ahora un correo de un chico que se llama Sergio Lee, yo no sabía, ha escrito un video de 15 minutos. Yo tengo un libro de 300 páginas que no lo lee nadie, que se llama Epítome aparte le puse Epítome
de metapolítica. Yo le pregunto a todos, ¿qué quiere decir epítome? En griego quiere decir introducción. ¿Por qué no pusiste introducción? Porque me cago en los traductores. Porque lo van a traducir. Como lo van a traducir al inglés y al francés, siempre lo traducen. Entonces, cuando epítome, tienen que ir a buscar en el diccionario. Y este muchacho en 15 minutos se explica perfectamente. Averigüé, porque mandé por correo, cuando me mandó un viejo profesor de Azul, me mandó ayer o antes de ayer, y ya le mandé a Pereira, y ya le mandé también al Colorado, para que lo inviten, porque es un muchacho valioso. Lo llamé, lo felicité, se llama Sergio Lee, L-E-E, como es japonés, de origen japonés, o coreano, no sé, o como Biyun, cara de oriental tiene, pero muy, muy bueno. Nosotros tenemos un coreano. Ah, bueno, están como quieren. Coreano. Entonces, ¿por qué insisto sobre el tema de la metapolítica? ¿Por qué? Porque el peronismo ya tiene una doctrina. No está leída, bueno, que la lean. No, nomás no, si no puedo leer por ustedes. ¿Por qué quise hacer lo de la metapolítica? Insistí en el orden mundial, ¿no? Pero estoy hablando, esto comienza conmigo en el año 90, ¿eh? Ya estaba, uno ya estaba hasta acá de todos estos representantes nuestros. Digo, sí, filosofía es muy difícil que la gente le interese, es para poco. Pero la metapolítica puede ser, ¿por qué? Porque la metapolítica es de alguna manera el fundamento de la acción política. La metapolítica utiliza esto, como en el caso del progresismo, el análisis de las categorías que condicionan la acción política de los gobiernos. Por ejemplo, ustedes vieron que tenemos una religión laica, que es la religión del progresismo, los derechos humanos. Yo digo, ¿hay alguno que esté en contra de los derechos humanos? Nadie. Pero ¿cómo hay que interpretarlos? Porque ahí viene la interpretación. ¿Lo vamos a interpretar como hace el progresismo? Entonces sacamos derechos humanos y después le agregamos otro lo que se llama en derecho el derecho subjetivo. Yo me percibo de 8 años. Ahí estamos. O me percibo mujer, como esos presos atorrantes que dicen, me percibe mujer, lo pone con la mujer y deja embarazada a todas las mujeres. Bueno. Alberto, esto, igual para continuar con lo que estaba hablando, ya que lo interrumpí, lo Sí. vuelvo a conectar. Hace un ratito a Alberto le pudimos leer la carta que presentamos de Juventud, acá hay varios compañeros de Juventud, le gustó mucho, por lo menos me dijo. Sí. No sé si vos se las querés leer a ellos. No, ella está publicada, así que los que no la pueden conseguir, si no después la pasamos, pero La pueden pasar en nuestro Instagram, que es Juventud PAIB, con nuestro Juventud, @Juventud PAIB. Lo que sí lo quería conectar es una de las transiciones que estamos haciendo nosotros, sobre los debates que abrimos dentro de Juventud, es diferenciar peronismo, llevarlo también para la parte del liberalismo, en qué se diferencia, y algo muy importante que también hablé con vos antes es el progresismo. Claro. Me digo que el peronismo en este momento Bueno. está en lucha con esas dos fuerzas, y hablando de la metapolítica, es interesante cómo lo abordamos. Bueno, yo ya se los dije, respecto del progresismo es eso lo que uno va agregando características. Al ser conceptos políticos y sociológicos, uno va agregando características. Bueno, yo les conté algunas características del progresismo, ¿no? En orden al liberalismo, el peronismo siempre está enfrentado, porque es una versión individualista como le digo siempre, yo me llamo Juan Palomo, yo me lo gano y yo me lo como, ¿no? Ese es el liberalismo, ¿no? Hablar del liberalismo, yo creo que naturalmente nosotros sabemos todos qué es. Yo no quiero gastar pólvora en chimango, ¿no? Me gustaría más hablar sobre, por ejemplo, el tema de la globalización. Hoy en el mundo, que me pide acá Germán Carballal, dice que hable un poco de la realidad política nuestra, internacional.
Perón decía que lo importante es la política internacional, la nacional es toda alcahuetería. Y se dan dos proyectos. Acá nosotros tenemos a Guillermo Moreno, que es una persona que ilustra bastante. Pero bueno, está bien, me alegro mucho. Hay dos proyectos que son claros, el de globalización por un lado y el soberanista por otro. O, si ustedes quieren, el proyecto de estados nacionales. O si lo quieren mejor, lo llaman en Europa los patriotas. Cristina Kirchner, que podemos estar en contra, pero tonta no es, hizo una fundación que se llama Patria. Ojo al piojo. Y ustedes en el documento comienzan a hablar de la patria. Porque es la última categoría política. Después de la patria, nada. Es como le preguntan a Troilo, ¿quién lo inició? ¿Quién es el anterior a usted? Mafia. Y después de mafia, nada. Después de la patria, nada. Podemos un conglomerado, somos cualquier cosa. Entonces, estos dos son lineamientos que están jugando. Pero, ¿quiénes son los globalistas? Los globalistas pueden ser de izquierda, de derecha, de centro. Porque hay globalistas, por ejemplo, los europeos son globalistas de carácter socialdemócrata. Quieren que la realidad se quede como está. Y después tenemos otro globalista, como Trump, que la realidad es lo que él quiere hacer con la realidad. Que Canadá sea un estado, se quiere quedar con Groenlandia, no sé si lo va a conseguir, pero que el tipo tiene una visión imperial, tiene una visión imperial. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué nos situamos? En general, el peronismo es socialdemócrata. Todos nuestros dirigentes son socialdemócratas. No son otra copia de los europeos. No se han dado cuenta que somos argentinos. Siguen copiando Europa, en general. Después tenemos los otros globalistas, como en el caso de Milei, que se alía ¿con quién? Y se alía con Trump, con Israel, con Inglaterra. Bueno, esta es una distinción que tiene que hacer la inteligencia nuestra. Nosotros no podemos. Entonces, ¿cuál es la primera? La primera distinción es no hablar más de derecha e izquierda. No existe la derecha y la izquierda. Existe una versión globalista o existe una versión patriota o soberanista, si ustedes quieren. Busquen el término, me gusta el término soberanista o patriota. ¿No? Patriota más todavía. Entonces tenemos que ver, bueno, pero ¿dónde va? ¿Este va en auxilio de la patria o este va en contra? Esta es una distinción fundamental. Y esta categoría son las que van a condicionar la acción política. La categoría que estuvo vigente y que sigue estando vigente, la de derechos humanos. Porque ustedes tienen más que la religión laica de los... ¿Pero qué derechos humanos? Pero primero me pregunto, ¿qué hablan de humanidad? ¿Sabe qué decía Proudhon, el socialista? Cada vez que escucho humanidad, sé que quieren engañar. ¿Me entienden? Ustedes miren el diario Clarín y La Nación los avisos fúnebres. Cuando muere alguno de estos financistas, vieron que no dije apellido, nada. Cuando mira alguno de estos dueños de la guita, Lunco González. Pero yo lo dije hablando de los directores del Banco Central. Son toda la misma cría. Lunco González. Cuando muere uno de estos, ¿qué le ponen? Maestro de humanidad. Fíjense en La Nación, yo los tengo recortados. Tengo un montón. Pero qué maestro de humanidad. La humanidad no tiene manos ni pies. Los derechos humanos, ¿qué le ponemos nosotros? El derecho de los pueblos. Nosotros tenemos derechos distintos que los derechos de los indios, de los de la India, o derechos de los norteamericanos. Tenemos otros derechos que están fundados en nuestro ethos. El fundamento de nuestra existencia es el ethos argentino. Usos, costumbres, modo, manera, vestimenta, etc. Bueno, vestimenta toda norteamericana, pero bueno, taca. Y ahora cerramos la sala. Ahora de vuelta el chiripá. Pero lo que digo es que este es el fundamento, el ethos nuestro.
Entonces, ¿qué tenemos que lograr? Que ese etos logre la expresión política. ¿Y quién fue el movimiento que le dio expresión política a ese etos histórico? El peronismo. ¿Dónde está ese etos histórico? Le decía Pereira. ¿Dónde están? En los símbolos, en el himno que cantamos recién, en las canciones patrias. Cada canción deja una enseñanza. Cada canción toca algún resorte de la cosmovisión que tenemos los argentinos. Cada canción nuestra. Hay canciones del folclore, canciones del tango, canciones de la música contemporánea que tocan resortes de profundos de nuestra conciencia. Bueno, es un trabajo que hay que hacer. ¿Qué me dice? Yo ahora empecé yo vivo en Magdalena, en un pueblito que se llama Atalaya, 200 habitantes. Y entonces me dice una hija mía que ya tiene 50, que se va a jubilar en la provincia de Buenos Aires, se jubilan los docentes a los 50 años, son unos ladrones, la banda de Baradel. ¿Cómo se va a jubilar una persona a los 50 años? Yo me jubilé a los 67, es decir, trabajé 17 años más. Y ustedes se van a tener que jubilar a los 65, salvo que haya algún docente de la provincia de Buenos Aires que en el régimen se jubilan a los 50, los señores, los marajá de Capurtala a los 50. Entonces me dice mi hija, dice, viejo, ¿por qué pusieron un gimnasio en el pueblo? ¿Por qué no vas? Y yo ya bastante tengo con los caballos que tengo que cuidar, y voy al gimnasio. Entonces me pagó un mes, 10.000 pesos. Y fui al gimnasio a las 8:30 de la mañana. Estaba, toca abajo, Hola, ¿qué tal, don Muela? ¿Cómo? Bien. Pero no trajo el jogging. ¿Qué jogging? Tengo la bombacha. ¿Cuál es el problema? No, ninguno. Pero acá vio cómo es el gimnasio. Bueno, ¿querés que me vaya? No, quédese. Bueno. Y decime, Clara, no puede cambiar de música. Sí, ¿qué música quiere? Y poneme la camisa negra. Pone la camisa negra. Puso la camisa negra. Y los otros que estaban haciendo gimnasia dicen, ¡qué bueno, che, qué bueno! ¿Por qué? Porque vos cantan la camisa negra que tiene ritmo y los otros andaban mejor. ¿Y ahora qué pongo? No, yo qué sé, poné a las palmeras, ese que va, ¿cómo se llama? El de las palmeras. Bombón asesino. Bombón asesino. Entonces cambió. El gimnasio de Atalaya pone la camisa negra y tengo que buscar algunas más. No te tenía de DJ. No te tenía de DJ. No, pero fue una circunstancia. Esto pasó ahora, este mes. Es decir, cuando nosotros recurrimos a lo que nosotros somos, nos encontramos cómodos. Yo lo veo en los muchachos que estudian filosofía. Entonces van los profesores, como he hecho yo también, ¿no? Y dice, bueno, usted lea Hegel, que es más difícil que mear en un frasquito. Hegel, Kant, y de una vuelta... Descartes. Y bueno, yo hacía... ¿Qué me pasaba? Siempre, esto es una disposición existencial, nadie me lo dijo, pero yo siempre mientras estudiaba, acá en la UBA, que era leía, buscaba a ver si había filósofos argentinos. Y cuando uno lee un filósofo argentino, entiende más. Una vuelta, nosotros leíamos Sartre, que era difícil, el ser y la nada, no. Yo leía francés, leo francés, y estaba la traducción, entonces, y por ahí consigo la traducción de Miguel Ángel Virasoro, que era un filósofo de Santa Fe, Virasoro, será de Virasoro. Y lo leo el traductor, me pongo a leer y entendía las notas. Y tenía un amigo Gorrini que desapareció, uno de los primeros desaparecidos de la dictadura, lo chuparon de la casa, lo mataron. Y él estudiaba Sartre, y yo tenía que estudiar Sartre, pero no por Sartre, sino por Hegel o Heidegger. Y me pongo a leer a Virasoro, que era un criollito como yo, y le entendía los comentarios, las cosas que hacía, las palabras. Y yo leía francés y decía,
y veía, pero la traducción de Virasoro me llegaba más porque era mi lengua. No la segunda lengua, era mi lengua. Pero yo no necesitaba diccionario, lo había leído así, francés de corrido. Y digo, no, me puse a leer, entonces ya ahí me llevó a otro. Y un día, la hija de él estudiaba filosofía, le digo, che, yo quisiera conocer a tu papá, ¿lo puedo conocer? Sí, como no, yo tenía 23 años, 22, 23 años. Lo fui a ver y estaba el viejo Virasoro. Bueno, muy bien, me dijo, pero ¿y usted por qué me lee a mí? Y no, porque me gusta leer filósofo argentino. Qué caso raro que es usted, ¿eh? No, pero ¿no será peronista usted? Bueno, me gusta el peronismo, no le iba a decir que era peronista. Sí, me gusta el peronismo. Ah, bueno, a mí también me dice. Pero le estoy contando la justa. Entonces me dice, le digo, pero ¿sabe qué? Yo lo entendí, Sartre. Me dice, usted sabe, y entonces me cuenta la anécdota, que él le llevó a Sartre a París. Él leía francés como y hablaba como yo, sabía bien francés. Y me dice, porque yo le conté que lo había. Entonces me dice, lo fui a ver a Sartre y me recibió y le di, eran 2 tomos del editorial Losada, así, del Ser y la Nada de Sartre. Se los llevó. Y Sartre le dice, lo puedo ver porque quisiera, sí, bueno, la semana que viene. Y cuando volvió, Sartre le dijo, leyendo sus comentarios, entendí mejor lo que quería decir. Wow. Porque ese es el objetivo último de la hermenéutica. Cuando uno interpreta y hace interpretar mejor lo que dice el texto. Esta es la filosofía hermenéutica, que uno tiene que, es una corriente muy importante, y yo participo en gran parte de esa corriente. Y esto me dio, entonces me puse a leer filósofos siempre que tenía un rato de tiempo. La librería acá de Corrientes, iba y compraba libros, no los compra nadie, filósofo argentino. Está el otro, tal, fulano, mengano, sultano. Y una vuelta estaba con un profesor llamado Silvio Maresca, un buen filósofo, poco mayor que yo. Yo hacía un programa de Vicenzo en la televisión y lo invité a hacer a él, hicimos como 10 años. Y me decía, che, Gaucho, dice, ¿cómo sabe tanto filosofía argentina? Dice, digo, ¿sabes qué pasa? Vos te pasaste la vida leyendo a Nietzsche y yo en los ratos libres leía a los filósofos argentinos. Y es verdad. Y Silvio murió y fue muy buen filósofo, porque cuando murió con una dignidad extraordinaria y yo lo fui a ver, no me recibió por teléfono, no quiero que me veas porque soy un cuerpo de Auschwitz, tenía cáncer de pulmón, pero la recibió la muerte fue el ideal de Platón. La filosofía es solo preparación para la muerte. Y él murió como un filósofo. Así que les cuento a ustedes que si algún día... Los libros de Maresca son muy técnicos, tiene un libro sobre peronismo, pero uno no sabe si es el autor o él, es un poco engorroso, no es tan didáctico, pero fue un muy buen filósofo argentino. Así que fíjense cómo funciona la inteligencia. La inteligencia funciona cuando va penetrando en lugares donde de alguna manera previamente conoce. Heidegger tiene un dicho que es muy importante, dice, todo preguntar es un buscar, pero todo buscar tiene una respuesta previa que viene de lo buscado. Cuando busco algo, no voy a buscar la toalla, en la cucha del perro, voy a buscar la toalla en el baño, en la cocina, en el living, ¿me explico? Ya, no es que buscamos, el hombre no busca en el aire, tiene una precognición. Todos tenemos una precognición de aquello que queremos saber. Eso se llama la precognición, el preconocimiento, que no se puede hacer una teoría de eso, simplemente les comento. El tema de la metapolítica, el otro punto importante es que la metapolítica va contra la criptopolítica.
La política siempre es política pública. Político es lo que aparece, lo que no aparece no es. Si esta charla, en lugar de darla acá, la diéramos en la plaza, y la gente va, y viene los medios, y la manda en coche, se hace un acto político. Este es un acto docente, no es un acto político, porque no es público. No es que... Entonces, la política, la metapolítica, ¿qué va? La metapolítica va a romper el esquema del consenso. ¿Y esto de dónde viene el esquema del consenso? El esquema del consenso viene de la escuela neomarxista de Frankfurt, en Alemania, que son los filósofos como Habermas, Apel, Horkheimer, Adorno, etc., que estos filósofos que decían, no, nosotros tenemos que partir del consenso. ¿Para llegar a dónde? A una democracia discursiva. ¿Cómo los sofistas? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, a mí me pasó estar en la mesa de diálogo en el año 2000, una cosa así, que llamaba a la iglesia y demás, fui con Bancalari. Y entonces, ¿qué decía? Y yo le digo, ¿pero cómo la mesa? Él me llamó, levanté el caballo. Y yo, ¿pero cómo la mesa de consenso? Le digo, había un cura, que ahora no me acuerdo cómo se llama, uno gordo. Le digo, pero escúcheme, padre, ¿por qué mesa de consenso? Esas son mesas de disenso. El consenso hay que llegar, no podemos partir del consenso. No, pero el consenso es importante. No, padre, están poniendo el carro delante del caballo. Claro. Cuando yo me siento en una mesa, me siento para dar mi opinión. Y el otro que me dé su opinión. Y si nos ponemos de acuerdo, llegaremos a un consenso. Pero no antes. Entonces ahí me di cuenta que el consenso hace la simulación. Son mesas de simulacros. Trabajar sobre la decisión tomada. Exacto. La decisión está tomada antes que la deliberación. ¿Cómo hacen las logias? Las logias, yo qué sé, de cualquier logia, de la masonería o la logia que sea. Toman la decisión y después hacen que quieren deliberar. Pero si ya tomaste la decisión, anda con tu... ¿Me explico? Entonces ahí nace todo el tema que yo planteo, que es la teoría del disenso. Es decir, nosotros en la vida partimos de ¿qué? Partimos de la afirmación de nuestra personalidad. Nosotros ¿cuándo comenzamos a disentir? Comenzamos a disentir en primer lugar con nuestros padres. Tenemos 13, 14 años, vamos afirmando la personalidad. No, esto no me gusta, no, papá, déjame. No le decimos así, pero pongámosle. Que le decimos, bueno, no quiero, ese se revela, no sé qué hacer con este chico, no sé qué hacer con esta chica. Los padres siempre dicen a esa edad. Te contestan como la mona y la mano del coche, bueno. ¿Pero por qué? Porque los tipos se tienen que afirmar. El disenso es una actitud existencial. No, perdón, yo soy esto. Disentir quiere decir otra visión, otra versión. Disentir es una opción. Disentir es decir, bueno, esto es lo que hay, bueno, nosotros planteamos. Y el peronismo ha perdido la facultad del disenso. Fíjense, vayamos al caso. Son intercambiables. Los dirigentes nuestros, salvo honrosas excepciones, son intercambiables con los radicales, con los socialistas, con los conservadores. Son intercambiables. Son intercambiables. Cristina es intercambiable con cualquiera. Esto es una realidad. Usted me va a decir, no, pero claro, no podemos decirlo delante de todo porque le damos letra al enemigo. Eso es intercambiable. El discurso de la vida de Cristina es para tirarse a llorar. Hace la apología de ella. Eso es una autorreferencia que a cualquier tipo con dos dedos de frente dice, esto no puede ser. No puede ser. Entonces, ¿qué tienen ustedes?
Y ustedes tienen todo el campo orégano, si no hay nada. Y lo que hay no sirve. Lo que hay no sirve. ¿Por qué? Y porque está desgastado. Está desgastado. Son los que se presentan como candidatos y demás. Forman parte de aquello que nos llevó a este estado de cosas. ¿Por qué gana Milei? Porque Milei, que dice que la justicia social no es un robo, que lo votaron porque dice la justicia. No, lo votaron porque el peronismo le dio lugar a Milei. El peronismo hizo autocrítica. Yo no vi ningún dirigente, salvo ni siquiera los que fueron en Cana, ningún dirigente peronista hizo autocrítica. No hicieron autocrítica, nada. Hicieron un desastre. A ver, el que va a ser ahora candidato del peronismo, seguramente va a ser Massa. ¿Qué hizo Massa? Hizo autocrítica. ¿A usted le parece va a ser el candidato? Me juego la cabeza que va a ser el candidato del peronismo. No, si no, vamos a votar a Massa, en contra de Milei, vamos a votar a Massa. ¿Cuál es la diferencia entre Massa y Milei? Peor, peor. Ayer fue, estuvo y se fue, porque dice, la vieja ya la retiro, ahora camino yo. Porque es así. Estos son unos sinvergüenzas. Estos son sinvergüenzas. Entonces, nosotros tenemos hay otros dirigentes. Bueno, Moreno es un buen dirigente. Ayerbe es un buen dirigente. Claro, Ayerbe es una ilusión mía. Moreno tiene un pasado, pero todavía tiene cosas nacionales. Pero después, ¿qué tiene el peronismo? No tiene nada, viejo. A la juventud. Tiene la juventud. ¿Por qué? Y tiene la juventud. ¿Y cómo llega la juventud a este caso? La juventud no ha tenido marco de referencia. No tiene marco. Lo único que tiene es el marco de pertenencia. La juventud es argentina. La juventud habla de la patria, pero no tiene referencia política. No hay donde capitalizar la acción. La acción se diluye. Haces un acto, termina uno yendo a comer, toda cosa, y se diluye. Entonces, es un esfuerzo muy grande, pero si lo hizo un albañil con un abogado de 21 años en el Chaco, ¿no lo van a poder hacer ustedes? Yo creo que lo van a poder hacer. Yo creo que lo van a poder hacer. Ya se van a organizar de otra manera, buscarán otro tipo de organización, inventarán, hay que inventar. ¿Qué decía Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar? Si no inventamos, morimos. Si no inventamos, morimos. Y yo les digo en este momento lo mismo. Si no inventamos, morimos. Tenemos que inventar. Los peronistas tenemos que ser inventores. Lo que quiera. Devolverse. Tenemos que ser inventores. Tenemos que inventar cosas. Por ejemplo, yo veo la vez pasada, nunca me llega del peronismo. La vez pasada me llega de Carné Voltaire, o Cabaret Voltaire, no sé. Lo mandé, me sale uno, me dice, no, pero es un judío, hijo de puta. Es una barbaridad. La desgracia que tiene el tipo de Semoye, dejalo. ¿Qué nos importa a nosotros? El muchacho hicieron un jingle, una canción, un jingle, pero ¿cómo los hace? Le dice los cuca no sé cuánto, no sé si ustedes lo vieron. Una maravilla. Y por eso se inventan. Y son de la izquierda, inventan. Y el peronismo no inventa nada. Le dieron a los cuca y al final termina, pero un momentito, el peronismo siempre vuelve. Termina con... ¿No? ¿Vos lo escuchaste? Ah. Y estos muchachos de Carnet, no sé cómo se llaman, ni le conozco. Sí. Y es decir, hay creatividad. Bueno, hay que crear. Yo lo que le digo, bueno, yo creo que es suficiente, ¿no, Pereira? Bueno, yo creo que está bien y ahora abierto a las preguntas y las cosas. Dale. Buenísimo. Bueno, bueno, ella habla todo el día. Vení, sentate acá, vieja. Hace poquito, y son las clases de Perón en la escuela. Está bien, son buenos. Y son valiosos. Todos los textos de Perón son valiosos.
algunos más que otros. A mí me gustan mucho los discursos de Descartes. Él filmaba como Descartes, los discursos de Descartes. Me gusta mucho el proyecto argentino. Me gusta mucho. Bueno, me gusta también los Vendepatria, por supuesto. Pero estos son lindos libros. Este también, pero no tanto, porque tiene más la formalidad de un manual. En cambio, los discursos de Descartes son discursos más vivos. Y después el proyecto argentino me parece que es de lo mejorcito que tenemos nosotros. El tema de la comunidad organizada es una conferencia que hay que darle muchas vueltas para entenderla, porque son muchos autores, ha metido mano mucha gente, entonces se hace un texto ecléctico. Ecléctico quiere decir que hay muchos autores que meten mano, uno se queda medio en babia. Tiene que ser un profesional, a mí me gusta, pero no es una cosa que me desvele. Bueno, arrancamos con las preguntas. Dale. Luli. Bueno, un gusto finalmente conocerlo. Compartimos un par de amigos muy queridos. Tárrago es un compañero de La Plata que también Estuvo conmigo el domingo. hincha de amor también. Ah, bueno, profesor de filosofía, buen filósofo. Que ha venido a la iglesia de San Telmo cuando estaba Eduardo Graham. Así que la verdad que bueno, siempre me hablaron muy bien de usted. Y hay una distinción que siempre nombro, gracias a haber leído mucho a Emilio Comar, que tiene que ver con el personalismo. Se habla mucho del personalismo y no tiene nada que ver con el individualismo. Y quería saber qué opinión le merece a usted esta distinción en cuanto a valorar a la persona humana en su integralidad y no recortada, digamos, ¿no? Bueno, le voy a responder. Primero, lo que me alegro mucho que tengas a Tárrago de amigo, yo lo quiero mucho. Tan es que el domingo vino con un grupo de 8 o 10 y dos de ellos me cambiaron unas aspas del molino, así que ya les Todos los voy a compañeros de agradecer. La Plata son muy queridos. Después, el Charamoni es la mejor esperanza que tenemos en filosofía joven, para mí. Y después Emilio Comar fue mi amigo. Y yo cuando... Siempre. Me enamoré de la filosofía por leerlo a Emilio Comar. Bueno, Emilio Comar es esloveno, Claro, no era nacionalizado argentino. nacionalizado argentino. Y a mí él me llamó para que dictara clase. Cuando era decano de filosofía, fui a dictar clase de filosofía antigua en la Universidad Católica. Bueno, él tiene 2 libros, de fascismo y nazismo, y justamente fue uno de los que planteó que no sabemos nada de ese tema, Nada. y que no hay que hablar de ese tema cuando uno no sabe, digamos, ¿no? Y Sí, que no sí. tenía nada que ver con el peronismo. Intuyo que no era peronista, Sí. pero es muy buena como habla de la Bueno, es filosofía un maestro, ellos se llaman maestros de filosofía. No digo filósofos, son maestros de filosofía. Son aquellos profesores que nos evitan leer macanas, o libros al ñudo, decimos nosotros en criollo. Y después él fue un estudioso de la ilustración. Yo le saqué, se sacaba fotocopia de 10 centavos de franco, le saqué 3.000, calcular las veces que la fotocopia, en la biblioteca de la Sorbona, y le tuve que mandar un tanto así de fotocopias de un autor que él estaba estudiando, de modo tal que los 3 los tengo cerca de mi corazón. Respecto de la pregunta, el personalismo ha sido un movimiento básicamente de origen cristiano. Manuel Mounier. Manuel Mounier fue un francés que planteó la posibilidad de hacer política cristiana. Y entonces rescatan a la persona. Ustedes saben que la idea de persona es una idea metafísica. ¿Qué quiere decir? La idea de persona no la tienen, por ejemplo, los musulmanes. No existe la idea de persona, ni el budismo, ni el taoísmo. Las grandes religiones no tienen la idea de persona. En el caso del judaísmo está por verse, pero no me quiero meter en ese tema, tampoco me interesa. ¿Qué pasa? La persona siempre se pensó desde la época de Boecio, Marco Tulio Annio Severino en el año 400, es el que dice sustancia individual de naturaleza racional.
es la persona, una sustancia. Siempre me quedó esa definición buena, pero no me decía mucho. Hasta que un día pude leer yo un filósofo alemán que murió joven, se llamó Max Scheler. Y dice, la persona, hablando del tema, se ocupa, es el ser único, el hombre, ¿no es cierto? Como persona, único, singular, irrepetible, moral y libre. Eso es lo que somos nosotros. Único, singular, irrepetible, moral y libre. Esos son los rasgos de la persona humana. Después están las personas divinas. Después no están las personas animales, no, porque no tienen esos 5 rasgos. Es que lo distingue del individuo. Nosotros como individuo formamos parte de una especie, especie animal, de característica racional, punto. Esa es la distinción de individuo. Pero la persona no tiene género, la persona es única, singular y repetible. ¿Estamos? Entonces, esto es lo que ha hecho el personalismo, rescató la naturaleza última, con una idea metafísica que es la idea de persona. Bueno, una pregunta más. Que dijiste al principio era Maritain. Maritain. No, yo no hablé de él. Munier. Emmanuel Munier. Emmanuel Munier. Un francés católico que quería hacer política católica y está para una filosofía de la persona humana, me parece un libro de... No, eso es otra cosa, pero no es... bueno, lo explico. El personalista es Emmanuel Munier. El que trata de hacer filosofía cristiana y política cristiana es Maritain. Ese es pero es tomista, es distinto, ¿no? Hay una diferencia. Anterior, ¿una generación anterior? No, son casi contemporáneos, Emmanuel Munier es un poquito mayor, creo, pero muy poco. Son nacidos todos en el siglo XIX y murieron por los años 60, una cosa así. Munier creo que murió antes. Pero bueno, esto es lo que se llama, lo que intentaron hacer muchos, sobre todo incluso después de la guerra, que fue la política cristiana. La política no tiene banderías. No, el cristianismo no es un saber social. Esto es otra cosa que, por eso es la reforma, yo digo que hay que rescatar la inteligencia. El cristianismo es un saber de salvación, es un saber sobrenatural. Después yo quiero hacerlo, ese saber sobrenatural lo quiero volcar a la sociedad. Bueno, sale la democracia cristiana. Pero no. Alberto, ¿por qué es un error hablar de Latinoamérica? Se escucha por todos lados. Todos hablan de Latinoamérica, los noticios, los periodistas, ¿cómo hay que definirlos? Analfabetos locuaces. Esos son los hablan, locuaces, hablan. Es un error grave, ¿por qué? Porque no define nada. Es algo políticamente correcto porque todo el mundo lo habla. Lo adoptó el marxismo, el liberalismo, la iglesia, el peronismo. El peronismo se pierde una, Ahora, ¿cuánta boludez? ¡Pumba! La agarra. Perón siempre habló de hermanos americanos. Después, cuando llega del 55, ahí se ve la influencia, un poco de la izquierda, que Perón comienza a hablar de Latinoamérica. Pero no antes. ¿Por qué? Porque los latinos son los del Lacio. Nosotros de latinos lo único que tenemos es el blanco del ojo, nada más. ¿Por qué? Los latinos son del Lacio. En este sentido hay que aprender de Italia. Otra de las, dice Jauregui, las onceras argentinas. Hay que aprender de Italia y los italianos. Porque cuando piensan bien. Es el hombre universal, ¿no? Es Roma. Italia tiene a Roma, que no es joda. Caput Mundi, es la cabeza del mundo. Entonces uno tiene que tener en cuenta. Como si los italianos no se dicen latino, nosotros no decimos latino. Bueno, eso es un invento de Napoleón III, para intervenir en América, con Maximiliano de Austria en México.
y un general, ¿cómo se llama? Un general mexicano le dice, bueno, emperador, termine de hablar de América Latina porque me están matando a mis soldados. Es decir, la latinidad la entienden los franceses para intervenir en América. Nosotros somos hispanoamericanos, hispano-criollos, americanos, iberoamericanos, si queremos incluir a Brasil y a Portugal, iberoamericanos, pero hablar de latinoamericano es el primer paso de la derrota. La primera de las derrotas es la guerra semántica. Perdemos en la guerra semántica, perdemos, en la denominación falsa de las cosas. Nosotros no podemos definirnos como latinoamericanos, era una estupidez. Pero una estupidez que está instalada, y está instalada como pensamiento único. Yo te agradezco. Vos sabías que yo lo que pienso, ¿o no? Sí. Entonces, él me tira de la lengua y viene muy bien. Porque si no, yo no hablo de esto. Compañero. Alberto, hablando de la semántica, ¿por qué elige el término soberanismo y no nacionalismo? ¿Y qué piensa de las categorías de nacionalismo de inclusión y nacionalismo de exclusión? El nacionalismo es un término que está desgastado y está demonizado. Y si nosotros hablamos de nacionalismo después de la Segunda Guerra Mundial, con toda la propaganda en contra, quedamos como unos nazis. Y nosotros no somos nazis, ni podemos serlo, aunque quisiéramos no podemos. Entonces es un término que está agotado, que está totalmente exprimido, está un término que nos perjudica. Entonces yo prefiero hablar de soberanismo. O si no, a mí el que me gusta, y le dije a unos muchachos que fueron de Ferragué, me fueron a ver, digo, muchachos, ¿por qué no hablan de nacional justicialismo? Hay que hablar de nacional justicialismo. Entonces ahí uno rescata lo nacional y el justicialismo, pero no de nacionalismo justicialista, porque eso es una estupidez. Nacional justicialismo es otra cosa. No porque lo nacional tiene su expresión en el justicialismo. Justicialismo nacionalista, es decir, el justicialismo busca su razón de ser en el nacionalismo. No, el justicialismo es la expresión de lo nacional. Esto es lo que, por eso hay que rescatar, me parece que la batalla principal es la batalla de la inteligencia, es la batalla de la distinción, de distinguir, tomarnos 5 minutos, tomarnos el trabajo para distinguir. A ver allá. Listo. Santiago Quiroga, ¿cómo le va? Bienvenido. Un gusto tenerlo acá con nosotros. Porque recién hablaste de inteligencia. ¿Alguna reflexión sobre la inteligencia artificial? Es útil en la medida en que uno la sepa usar. Por supuesto que la van a manejar, porque nosotros no manejamos la inteligencia artificial. Pero bueno, uno puede. Yo he hecho muchas pruebas, voy haciendo muchas pruebas con la inteligencia. Le digo una cosa, le digo otra. Le agradezco, siempre le digo muchas gracias. Sí, ¿y qué más? Yo tengo amigos en Francia que ahora antes escriben artículos con la inteligencia artificial. Eso va a conformar un pensamiento único. Sí, claro. Tiende a conformar, no un pensamiento. Yo le pongo, por ejemplo, le puse metapolítica, y después le pongo, entonces le digo, bueno, pero está tal autor, entonces lo agrega. Y ahí dice agregar una serie de autores que no tenía. Claro, le agrego autores. Últimas dos. El compañero Pereira, por favor. Yo la cedo, pero dale. creo que en esta mesa... Si vos no vas a venir a comer con nosotros, Sí, y entonces dejá. La pregunta puede servir para acá. Voy a rescatar algo porque está el compañero Germán Carvajal. Sí. Estuvo muy callado en esta reunión, pero yo tuve la oportunidad de estar hablando con él. Y hay algo que me parece importante, voy a hacer por lo menos esta distinción. Alberto habla de una política más filosófica y Germán tuvo la oportunidad de aplicarlo, porque fue diputado provincial. Entonces yo le quiero preguntar cómo es aplicar esa política también en su experiencia. Pues nosotros como militantes vemos una cara. Es una cara más altruista, más de ir a hacer un esfuerzo, más de hablar con el vecino. Y creo que Germán tuvo otra mirada, así que siempre necesito esa parte. Sí, yo quiero decir que él es doctor
doctor en peronismo suburbano. Bueno. Es un doctor en peronismo, sabe de todo. Mira, yo pertenecía a una asamblea, ¿no? Y se da aquello de que la asamblea ni delibera ni gobierna, ¿no? Las cosas concretas las maneja en nuestro sistema el departamento ejecutivo, es personal. No, yo quería rescatar, ¿cómo es tu nombre? Sí. Marcos hoy te acercó un tema que es fundamental en la historia argentina, a partir del peronismo, por supuesto. Perón fue un docente mientras él gobernaba, con muchas facultades que se dieron en una circunstancia que él mismo le explicó. Y yo soy un producto de la Segunda Guerra. Si no, me hubiera jubilado de coronel de montaña, que fue lo que nos mandaron, además como de agregado militar, que es lo que fue a hacer antes de que empiece la Segunda Guerra en Europa. Y en el desarrollo de su gobierno, que no dejó ningún área sin tocar, ¿no? Porque cuando uno tiene un problema ahora, dice, mira, pero esto es Perón, o esto es peronismo, o esto es gobierno, ¿no? Y entonces nadie lo dice. En el año 54 se inaugura la escuela de dirigentes, que termina en el 55, ¿no? Perón y todos los que lo acompañaban. No hay que olvidarse que Perón tuvo al lado de él medallas de oro cada uno de su categoría, ¿no? Empezando por el cual dijo que del que más había aprendido fue de Ramón Carrillo, que había sido medalla de oro en bachiller en Santiago del Estero y medalla de oro en medicina acá en la Argentina, y también fue un agregado argentino en los centros más importantes de la medicina en Europa, y cuando vuelve, bueno, trajo todo ese aquilataje para venir. Y entonces yo que pertenezco a esa generación, que cuando empieza a tomar conciencia, de acuerdo a los griegos decían que el hombre hay que agarrarlo a los 7 años, que era cuando los agarraban los espartanos y los transformaban, ¿no? Bueno, a los 7 años Perón pasó a ser para los argentinos el tirano prófugo. No con la intensidad que está ahora, ¿no? En una casa que si tenía una radio era muy importante, y si compraba diario era más importante. Pero bueno, el comentario, y pasaba en la escuela primaria, pasaba en la escuela secundaria, y por supuesto pasaba en los kioscos también. Yo cuando empiezo, a mí me gustó siempre el tema de la historia, y en todos los kioscos estaba, después del 55, historia de la Segunda Guerra Mundial, de la Revolución Rusa, de la Guerra Civil Española. Todos con una tendencia opuesta a lo que el peronismo le ha otorgado a esa situación. Y bueno, dentro de esta estructura mental nos desarrollamos nosotros. Y el peronismo era acusado de que no tenía capacidad. Había chistes, por ejemplo, raviol de fonda, porque en el tiempo los ravioles eran de ceces. Y la fonda se lo hacía sin ceces, ¿no? Entonces, esto así, me digo, esta era la verdad. Y cuando uno empieza a tomar conciencia, ¿no? Estábamos abrumados. Hablaba un comunista en la facultad, en la calle, un socialista, que era la contra de Perón hasta el año 55. Y a partir de ahí, bueno, toda esta confusión que tenemos, ¿no? Perón decía que la Argentina es un pueblo altamente politizado, pero sin cultura política. Entonces, lo mejor que podemos hacer, con mucha paciencia, ¿viste? Lo peor que nos puede pasar es que caigamos en la trampita de una guerra civil o de andar los tiros. Primero porque vamos a cobrar de lo lindo, y lo peor todavía con otro país, ¿no? Tener un problema con los chilenos, qué sé yo. Ustedes se dan cuenta que cuando hay un partido, que lo que venían los chilenos, por el chileno, están para la miércoles y están buscando ahí a ver si lo miró bien, si lo quiso pelear. Bueno, todas estas cositas entran como balas, ¿no? Porque hoy se discute en un país que tenemos 8 horas de fútbol, 8 horas de chimeto revisteril, de las chicas y los muchachos si son o no son, y qué sé yo, y 8 horas de lenguaraje, como dice Beto, hablando de política, politicólogos, economía, y en realidad nadie va
a la verdad del asunto, ¿no? Como con respecto a lo nacional, yo tengo un amigo que dice, es el interés por lo nuestro, ¿no? Claro. Dice, Vuela dice que lo nacional es el interés por lo nuestro, que es por donde tenemos que empezar. No, quería ir a este aporte porque lo tuyo es determinante por haberse hecho ese comentario, qué es lo que le pasó al peronismo. Si ustedes piensan que en el año 73, cuando él tenía 25, yo tenía 23, y todo lo demás, ¿sabían algo del peronismo? Se están errando a la mierda. No se sabía nada. No se sabía nada. Y los que sabían no podían comentarlo. Así que ahí aparece, uno dice la infiltración, también hay una comodidad, ¿no? Porque del 73, en el 75 se batieron todos los récords de producción de automóviles. Se batieron récords de construcción de viviendas. Y enero y febrero del 76 hubo récord de presencia turística. Ustedes pueden recurrir a los diarios donde se le pedía en la costa, en Córdoba, en Mendoza, que los vecinos abran la puerta porque... Y el 24 de marzo del 76 nos pegaron un castañazo y muchos compañeros en un acto de sinceridad dijeron, y Germán, yo ¿de qué brindaste? Si esto venía bien. Bueno, pero una cosa es lo que nosotros sentimos y otra cosa cuando la opinión publicada La cambia opinión la pública. Y en esto creo que estamos, ¿no? Por eso ustedes lo invitan a ver y a tantos compañeros que están en condiciones, tenemos que esclarecernos, ¿viste? Porque si no, vamos a ir a parar a los campos. Muy Bien, bueno. hermano. Bueno, última, compañero. Sí. Maestro Bola, ¿qué tal? Sí, Consulta. Respecto a la distinción entre la construcción del pensamiento del pueblo en términos europeos y en términos argentinos, hace la distinción extra entre estudiar a los filósofos y las reconversiones del pensamiento argentino, que puede hacer estas lecturas. Comentaba usted, un docente suyo, que había leído Sartre, que había invitado a tener una lectura distinta desde la Argentina. La pregunta es si son dos cosas. Uno, si la historia del desarrollo del pensamiento de los pueblos europeos deviene por su propia naturaleza de conflicto entre ellos, y de eso mismo surgen las formas de pensamiento que tienen ellos, por ejemplo el existencialismo que viene después de la derrota de la Primera Guerra, toda una decadencia del proyecto romántico y demás. Esa historicidad propia del pueblo europeo, ¿cómo termina decantando acá en la lectura del armado del pueblo argentino si no es una historia propia nuestra? Si hay una síntesis nacional ya previa de ese tipo de pensamientos como el existencialismo acá. ¿De qué manera hacer esas lecturas? Y si no es eso, estar viendo el fenómeno desde la periferia en realidad. Hacer una lectura del existencialismo que deviene de la historia de un pueblo que no es el nuestro, por un lado, y por el otro, si la ruptura de ese epifenómeno para poder generar un fenómeno propio argentino no requiere un pensamiento táctico militar, que es la capacidad que honra a Perón como conductor en la posibilidad de generar un fenómeno propio de la Argentina y una forma de pensamiento nacional. bueno, yo te voy a responder. Qué pregunta, ¿no? Bravo, ¿no? Por favor, un aplauso. Un aplauso para esa pregunta, por amor a Dios. Nos vamos si quieren. Yo voy a intentar responderte. Yo me lo he planteado también ese tema. Primero, nosotros tenemos que saber que no somos ni tan europeos ni tan indios. Como decía Bolívar, nosotros somos lo que somos. No somos ni tan europeos ni tan indios, aquel que es más criollo, para poner un caso. Ese es el primer punto. Entonces, ¿qué es lo que se produce? En nosotros se produce una simbiosis. Se produce en nuestra conciencia una simbiosis de al menos dos cosmovisiones, la telúrica y la arribeña o europea. Se produce en Argentina. Hasta ahí va bien. Los que han estudiado la historia de las ideas en Argentina, como Alejandro Korn, Coriolano Alberini, etc., ¿qué dicen? Y el pensamiento argentino comienza en 1810. El pensamiento argentino en 1810 es copia de la Ilustración. Entonces me puse a pensar, digo, no, pero si yo no soy europeo, si yo no me copio de los europeos, y bueno, intento hacer filosofía con criterio propio, con categorías propias,
Me puse y encontré La madre del borrego. La madre del borrego, decimos. A ver. En el año, y encuentro que en el año 1602 había un fraile, que el fraile tenía poco, pero era más un antropólogo, Martín del Barco Centenera, el de la calle Centenera, que escribe un poema que se llama Argentina. Yo no sentía de eso, me lo puse a leer. ¿Y qué hace del barco? Como poeta es malísimo. Entonces, tiene 28 libros, 28 versos, pero larguísimos. Me lo leí todo. Digo, este es el primer escrito que se menciona Argentina. Martín del Barco Centenera, 1602. Hacía 22 años que se había fundado Buenos Aires, por segunda vez. Y él dice lo siguiente: esta tierra, escribe desde Paraguay, desde Córdoba, va a Paraguay, dice esta tierra argentina, todo lo llama él Argentina. Esta tierra argentina es el paraíso terrenal, tiene todo. Tiene mar, tiene río, tiene bosque, tiene minas, tiene riqueza, tiene una tierra que va a ser ambiciosa. Tiene el hombre que vive acá. Es un hombre que tiene capacidad musical, es un hombre que tiene capacidad reflexiva. El hombre de esta tierra, del lugar del mundo, dice. Pero esta tierra tiene un inconveniente. Va a ser ambicionada por muchos. Entre ellos, los que ya vimos en 1585 y 1587, Francis Drake y Thomas Gardlich. ¿Quiénes son? Los piratas ingleses. Entonces él, con esa distinción, nos ha fijado a nosotros el enemigo histórico. Nuestras vivencias, lo querramos o no lo querramos, siempre son en vista a saber que el enemigo nuestro es el inglés. Esto ha dado a la conciencia argentina, le ha dado la capacidad de pensar con sentido propio. Si hay un autor que escribe y es un autor pro inglés, a mí no me sirve. No me sirve. Yo, para poner un caso, podía el que decía Jaureche, que era un gallego que no sabía cómo se llama, Estrada. ¿Cómo se llamaba el? No, Estrada no. Estrada también. Pero era él de Bahía Blanca, el sociólogo de Bahía Blanca. No me sale ahora, me olvidé el nombre. No, ese no, esos son los católicos. No, bueno, ese, aquí hay radiografía de La Pampa. Ezequiel Martínez Estrada. No me sirve. Jaureche se da cuenta por otro motivo, pero el motivo último es que él no piensa con categorías argentinas. Ahí estamos. Y los que sí piensan con categorías argentinas son José Peramás en el año 1760, Domingo Muriel en 1700, 1600 y pico. Esos son los... Fray de San Alberto, también son todos del periodo virreinal. Son grandes filósofos que ya piensan el tema de América, de lo hispano, ya lo piensan. El de Anfunes, cuando recupera, dice, hay un derecho indiano que es diferente del derecho europeo. El de Anfunes, que se queja que era criollo y que a él nunca llega obispo porque la iglesia nombraba a los obispos españoles. ¿Me explico? Entonces, esta posibilidad que se pudo dar en Argentina. Por eso Argentina tiene un pensamiento propio. Por eso yo escribí un libro que se llama Filosofía Argentina, una visión disidente. Porque todos los historiadores hacían comenzar el pensamiento argentino en 1810. Y yo le dije, 200 años antes, pasaron 200 años
como nada. En 200 años no hubo nada, que era una gran siesta. No, no señor. En 200 años, en Argentina existió el real de 8. Existió una moneda que en 200 años no tuvo inflación y que los chinos aceptaban. Hasta el 49. Los chinos lo aceptaban, los norteamericanos, todos querían el famoso real de 8. ¿Por qué? Porque no tenía inflación, una moneda genuina. Entonces, con esto te respondo profundamente tu respuesta. ¿Estás conforme? Sí, faltó la parte militar de la táctica. ¿Cuál necesario piensa que es el pensamiento militar? El pensamiento militar es casualmente ese, formarse para enfrentar al enemigo. Porque la paz se firma con el enemigo, no con el amigo. La paz, que no es otra cosa que tranquilidad sin órdenes, como decía San Agustín, tranquilidad en el orden. Eso es la paz. Esa paz se firma siempre con el amigo, no. No voy a firmar la paz yo con él si no tengo nada. Sería un consenso. Muy bien. Un consenso Bueno, sería. habíamos dicho la última, pero acá Me tomó la licencia. el capitán quiere hacer una... Bueno, si él es el presidente de la agrupación, bueno, sería. No, me tomé la licencia. Porque venimos trabajando arduamente con la formación de juventud y en general del partido. Y a veces tratamos de separar lo urgente de lo importante. Yo voy. Quizás lo Un importante poquito, es no esta- mucho. Quizás lo importante es esta cuestión de formarse para discernir y para poder tener una táctica específica con el enemigo, básicamente, ¿no? ¿Y dónde ven ustedes, puede ser esa o puede ser otra, tanto lo urgente como lo importante en el contexto actual para la acción política de la juventud peronista hoy? No sé, que te dijo ustedes, se refirió a vos. La diferencia entre lo urgente y lo importante. No, más que nada, vamos a hacerlo más fácil. ¿Para dónde recomiendan, para dónde ven ustedes que deberíamos empezar a ver lo urgente y lo importante en la acción política de la juventud peronista? Bueno, lo primero sería hablar con los dirigentes nuestros que todavía están vigentes, ¿no? Acá, a partir del peronismo, pareciera que llega a la primera magistratura, se transforma en una especie de dictador democrático. Y ya nadie lo discute, ¿no? Acompañado seguramente por los instrumentos que son los medios de comunicación. Y convengamos que han pasado cosas que no tuvieron solución en su momento y fueron agravándolo. Cuando vino Perón en el 73, en las conferencias que dio, hubo una que hizo referencia a la situación del movimiento con la jefatura de él, ¿cierto? Dice, yo, si mañana soy presidente, me agarran en 3 meses firmando papeles, me lleva a la par, casi con esta palabra me dijo. Es importante que el movimiento se dé reglas claras para ir eligiendo la sucesión, ¿no? Las autoridades que lo tienen que representar. Tiene una ley orgánica y bueno, no escapamos a como decía Perón también, ¿viste? El vuelo de perdiz, ¿viste? Cuando podemos hacemos una manganeta y los demás que vayan a cobrarle a Gardel, ¿no? Esto fue lo que nos ha pasado, aquel que dice no, después se buscan los elementos. Bueno, tuvimos una persona que llegó a la primera magistratura no por el voto, que mandó 3 candidatos del peronismo a pelear una interna en la elección general, y lo dijo que graciosamente, ahí anda diciendo que lo hizo para salvar al peronismo, ¿no? Bueno, y estas cosas son aceptadas. ¿Será que las cosas andan bien? Y bueno, si total anda todavía, después lloramos las consecuencias, ¿no? Así que en estos tiempos que toca, primero hay que prepararse, ¿no? Porque si no... Lo importante es la preparación. Lo urgente es nuclearnos. Lo urgente es nuclearnos. Cuanto más podamos nuclearnos. Esto amucharnos.
Hacer comunidad. Sí, armar comunidad en todos lados. Como insiste, yo que sé, Pablo Tárrago. Hay que armar comunidad, más allá de los partidos. Esto es lo urgente. Lo necesario es formarse intelectualmente, formarse no que sean filósofos todos, no, simplemente tener una inteligencia clara y distinta de lo que es. Poder ejercer el derecho a la distinción. Bueno, Eso hacemos sería. la última, para cerrar. Bueno. Mi compañero hace media hora que está levantando la mano. ¿Querías agregar algo más, Germán? No, que Perdón, dentro de Yo te corté, pensé que había no terminado. importa, pero tiene que ver con lo tuyo, nada más que me parece que falta decir que el instrumento en el cual el peronismo se jugó, viste, que es el trabajador, no solamente el trabajador de músculo, sino el intelectual, todo aquel que trabaja. Partimos de que los únicos hombres hombres, varón o mujer nos hizo Dios, ¿no? Vale es el que trabaja. Claro. Este es un tema fundamental. Y tenemos un instrumento que hace años que está perdido en la lontananza y es vergonzoso ver cómo se comporta, ¿no? Que son los dirigentes nuestros de la CGT. Bueno, de repente sacan pecho el movimiento bueno, el confederado. No, pero claro, pero si no decimos nada, esto es de terror. es una naranja exprimida. De terror. No, digo, Es una naranja. hay que apuntarle a Tienes alguien, que razón. hay un compañero que trabaja en una fábrica, viste, que se prepare y diga, bueno, yo quiero ser delegado. Claro, algún compañero. Acá creo que hay un compañero de UPCN, ¿no? Sí, compañeros de UPC. Bueno, está Hay bien. otro compañero de UPC en la juventud de UPC. Está bien. Ustedes saben lo que pasó con el toro ese, que fue un afiliado de UPCN. Había un tipo en el campo que tenía un toro que servía a todas las vacas de los vecinos. Y él se ganaba unos pesos. Entonces el intendente del pueblo, que era un peronista que estaba ocupado de la parte social, fue y le dijo, bueno, yo te compro el toro. Y sí, pero yo quiero el doble, porque el toro me da de comer. No, pero vos te crees, no vas a robar, porque bueno, al final le pagaron el doble. Y el toro lo llevaron al municipio para que lo pudieran usar todos. Pasear. Entonces lo lleva. Y pasó un mes y el toro no servía a ninguna vaca. Nada. Y entonces lo va a ver el intendente y dice, pero te compré el toro y el toro no sirve a ninguna vaca. Y sí, el toro se afilió a PCN, se hizo empleado público. Bueno. Ganamos acá, después ganamos acá. Bueno, quiero darle las gracias a todos por participar. Rescato la importancia de tener este tipo de compañeros de la talla de Alberto, de la talla de Germán, que han sido parte histórica del movimiento, pero cuando decimos histórico no decimos que fue pasado. Histórico, sin duda está vigente. Desde la juventud los queremos rescatar, porque a veces los vemos que o no los citan más o los quieren esconder. Yo soy partidario que los quieren esconder, porque justamente a veces dicen estas cosas que a veces suelen ser incómodas, pero hay que decirlas. Y es rol fundamental de la juventud peronista ser incómodo, porque así debemos serlo. Así que, y al resto también le agradezco que nos juventud, así que muchísimas gracias a todos y ¡Peronista!